Buenas tardes, Magíster. Mi nombre es Daniel Carranco, estudiante de la carrera de software, tercer nivel, y a continuación le voy a presentar mi trabajo para la materia Herramientas de Programación. Como trabajo, realizamos una página web donde se encuentra una pequeña biografía acerca de mí, unos hobbies míos, el árbol genealógico y un pequeño currículum vitae. A continuación le voy a explicar cómo desarrollé la página web, que vendría a ser dentro del IDE Visual Code utilizando HTML y CSS. Dentro del visual podemos apreciar que existen varios HTMLs en los cuales están referenciados el CSS y un icono que es el que se aprecia aquí al ladito del título de la web, del título de la página web que sería trabajo uno. Y podemos apreciar que utiliza una estructura donde encontramos un header H1, un navegador, un main, y dentro del main encontramos secciones y divs, que es lo que apreciamos aquí. El título, el header vendría a ser el H1, que sería explorando los capítulos de mi vida, mi biografía, que para darle ese estilo continuamos en el CSS. Primero ponemos un estándar para todo el documento, como sería el tipo de fuente, el tamaño de la fuente y el color de fondo. De ahí en el H1 puse una sombra, color rosado, que es la que se visualiza en el título, un tipo de fuente, un color gris, un tamaño de 2M, que es para que se vea el título grande, margen tanto inferior como izquierdo para que se separe del navegador y también se separe del lado izquierdo de la página web. Después tenemos un navegador que le hice de la siguiente forma. El navegador es exactamente el mismo para todos los demás HTMLs, donde hice un navegador y adentro puse una lista no numerada que cada uno hace referencia a un HTML, por lo que si hacemos clic a cualquiera de estos, me va a redirigir a otro web. Entonces, dentro de la lista, creé un div que es clase dropdown content, que es lo que me va a permitir que se despliegue tanto hobby 1, hobby 2 y hobby 3 posteriormente. Luego tenemos una clase main, un main donde tenemos un section denominado contenedor, que en el CSS vendría a estar de la siguiente forma. Le puse un display flex para que todo lo que esté dentro de ese contenedor pueda ser movido. Tenemos un div clase texto y un div clase imagen, que vendría a ser la parte izquierda del texto, la parte derecha la imagen, donde le puse tanto a la imagen como al texto flex 1, que esto es lo que me permite que se comporte de manera uniforme según el espacio disponible. Entonces todo esto está contenido dentro de un div. Entonces al momento de poner flex 1, esto me permite que el div 1, que es el texto, y el div 2, que es la imagen, se acoplen dentro del div, lo que me permite hacer este efecto de que el texto esté a la izquierda y la imagen a la derecha. Ya solo después le puse propiedades a la imagen, como el ancho y el alto, un borde negro, un redondeo en las esquinas y un padding para que produzca este efecto como de marco o Polaroid. Y en la imagen puse un Align Center para que la imagen se quede centrada dentro de su respectivo div. De ahí en Hobby 1, Hobby 2 y Hobby 3 realicé la misma estructura, que todos están dentro de una clase contenedor 2. Y esto es así debido a que tanto el Hobby 1 como el Hobby 2 y Hobby 3 me presentan primero el texto y luego las imágenes, que es el caso totalmente contrario al inicio, por lo que no podía reutilizar la misma clase contenedor. Entonces creé una clase contenedor 2. Y en el CSS le puse un display flex para que me permita mover los divs dentro y un direction column que me permite apilar en fila. Esto va a ser muy importante para poder apilar las imágenes de manera horizontal. Entonces, está en la página de Hobby 1, Hobby 2 y 3. Se presenta un H2 y un P, que es esto de aquí. De todo dentro de un div texto. Y también tenemos el div imagen 2.
le puse un flex graph para que se acoplen en una sola fila, es decir, que se presenten de manera horizontal y que queden centradas para que se presenten en el centro. De ahí solo le di propiedades a la imagen como un borde de un píxel, unas esquinas redondeadas de 4 píxeles, un padding de 5 píxeles, una anchura del 20% y una altura automática para que no pierda proporcionalidad y un margen de 5 píxeles. Y esto está realizado tanto en Hobby 1, Hobby 2 y Hobby 3. Y en los HTMLs tiene la misma estructura. Un main, adentro del main un section clase contenedor 2 y adentro de la clase contenedor 2 un div clase texto y un div clase imagen 2. Tanto en el Hobby 1, Hobby 2 y Hobby 3. De ahí vamos al apartado de árbol genealógico. Aquí hice un section clase contenedor 3 y adentro de este utilicé un div class tooltip donde puse la imagen de lupa, que es la que podemos apreciar aquí, y adentro del div tooltip puse un span que me llamado tooltip text que me retorne la información que se muestre dentro al momento de poner el mouse encima, que en este caso sería poner el mouse sobre las fotos para desplegar información. Luego del contenedor 3 creo una clase que contenga todas las imágenes llamada div clase árbol. Este div contiene todas las imágenes que podemos observar aquí. Y en el CSS está puesto de la siguiente manera. El contenedor 3 con un display flex para que este me permita mover adentro del div los elementos. Y un justify content center para que el árbol se coloque en el centro de la página web. Y ahí creo un tooltip con un radio del 20% para que tenga las esquinas redondeadas, una posición absoluta que me permita mover sin que afecte a los otros divs, un margen, un margen del top del 2% y un left del 12%. De ahí tengo el punto tooltip imagen, que esto es la imagen que podemos ver que es de la lupa, que le puse un ancho de 50 píxeles y una altura automática para que no pierda proporcionalidad. Y ahí tenemos el tooltip text, que vendría a ser el texto que apreciamos al momento de poner el mouse encima. Le puse una visibilidad escondida para que esta no se muestre mientras yo no ponga el mouse encima. Un ancho de 120 píxeles, un color negro de fondo y un color de fuente blanco para que se pueda leer. También un text align center para que este texto esté centrado. En un borde de 6 píxeles en las esquinas y un padding de 5 píxeles. También le puse posición absoluta para que este no altere a los demás divs y se pueda posicionar en cualquier lado, y una capa número 1 porque daba el problema de que al momento de poner el mouse encima el div se mostraba pero estaba por atrás de la imagen del árbol. Entonces al momento de poner una capa 1 este le da prioridad al tooltip, entonces permite que el texto se ponga por encima de la imagen del árbol. De ahí solo pongo un tooltip over que modifica al tooltip text, y lo que le modifica sería la visibilidad de antes de estar oculta a visible, que es lo que nos da el efecto de visibilidad cuando ponemos el mouse por encima de la imagen. Y ahí tenemos el div árbol, que le puse un color blanco como podemos observar adentro, una posición relativa, un display flex para que me permita mover posteriormente los divs de las imágenes de mis familiares, un ancho de 900 píxeles y un alto de 1077 píxeles, que esto sería la anchura y el alto del div, no de la imagen. De ahí creé un margin de 20 píxeles y un borde de 2 píxeles color gris, que es el margen que apreciamos aquí. Y posteriormente procedí a colocar la imagen como background, colocando la ruta donde se encuentra la foto de la imagen, el tamaño de la imagen del background, que sería 900 píxeles por 1077, que como podemos observar es del mismo tamaño del div que creamos para que ocupe todo el div, la imagen ocupe todo el tamaño del div, y un background position center para que la imagen quede centrada en el div. De ahí el punto árbol imagen lo que hace es poner parámetros a las imágenes de los familiares.
como por ejemplo posición absoluta, que es lo que me permite que este se pueda mover libremente dentro de la web, un ancho de 100 píxeles y un alto de 100 píxeles con los bordes redondeados a un 40%, que es para que las esquinas estén bastante redondeadas. Luego tengo el div overlay, que es para presentar el texto cuando pongamos el mouse encima de la imagen. Le puse en una posición absoluta para que este no modifique a los demás divs. Una, una anchura de 100 píxeles y un alto de 100 píxeles para que este ocupe la misma cantidad de píxeles de la imagen. Para que, por ejemplo, al momento de poner el mouse en la imagen se despliegue. Porque si es que en caso de que el div fuese más grande que la imagen, se activaría, por ejemplo, poniendo el mouse a los lados de la imagen, que no es lo que queremos, sino que se dé el efecto de que cuando usted pone el mouse dentro de la imagen, este se despliega. Le ponemos una opacidad de 0 para que el div overlay se mantenga oculto y las esquinas redondeadas un 4% y un z-index alto para que tenga prioridad frente a los demás, porque caso contrario este div iba a ser oculto por las imágenes de abajo, o caso contrario la imagen de la izquierda también tapaba el div. Entonces al momento de poner un z-index alto le da prioridad por encima de todo. Un transition de 0.5 segundos, que es el tiempo que se demora hacer el over, y el color del div, que sería un grisáceo. De ahí estos son parámetros para el texto dentro del div, como por ejemplo el color, el tamaño de fuente, posición absoluta para que se pueda mover, top y left para que quede centrado, y estas son coordenadas para que el div se centre de manera efectiva. De ahí tenemos el div eh, identificador de cada miembro de la familia. Esto únicamente lo que hace es posicionar el div dentro de la página web para que estén en su posición correctamente. Por eso utiliza solo parámetros como top 12%, left 35%, que es lo que le permite me permite moverme por la web. Posición relativa para que ésta se pueda mover y un ancho y un alto de 100 píxeles, ya que esto es el div del, de la imagen, más no la imagen que se ve de fondo. Y de ahí pongo un punto y el identificador que puse de la imagen, dos puntos over, punto overlay, para que modifique el overlay cuando ponemos la imagen por encima del div, que sería la imagen. Entonces este cambia la opacidad a 1, que es lo que nos permite que el overlay sea visible, y usa un transform escala 3.3. ¿Qué quiere decir? Que nosotros al poner el overlay de 100 píxeles por 100 píxeles, al hacer una transformación a escala 3.3, este overlay se va a triplicar su tamaño. Por eso, como podemos apreciar, cuando ponemos el mouse encima, este es mucho más grande que las imágenes, a pesar de que antes le pusimos del mismo tamaño. Y esto realicé con cada una de las imágenes, posicioné cada una con porcentajes para que mantenga la proporcionalidad. Si es que este navegador se hace más chiquito o más grande, no se vean alteradas el orden de las imágenes. Y eso hice exactamente con cada uno de las imágenes. De ahí vamos al apartado de Curriculum Vitae, donde podemos observar una pequeña hoja de vida que realicé de la siguiente manera. Dentro del HTML del Curriculum Vitae y dentro de la sección creé una clase contenedor, Curriculum Vitae, que vendría a ser todo este margen que podemos ver aquí, es el div contenedor del Curriculum Vitae. Y dentro del div contenedor Curriculum Vitae creé un div fondo para crear este fondo azul, para que la mitad sea blanca y la mitad sea azul. Y también creé otro div, que es dos divs, que es parte 1 y parte 2. Esto vendría a ser parte 1 lo que se presenta del lado izquierdo y parte 2 lo que se presenta del lado derecho, que vendría a ser todo lo de aquí. Entonces dentro del div parte 1 usé otro div para la imagen y un div para título y texto. Esto para cada título y texto dentro del Curriculum Vitae, que título Curriculum Vitae vendría a ser cada
subtítulo en este caso, como por ejemplo acerca de mí, contacto, educación, experiencia. Todos esos divs están dentro de la clase texto, título, currículum vitae y toda la demás información, como por ejemplo la de aquí, la de contacto, la de educación, están dentro del div texto, currículum vitae. Y eso en el CSS al momento de ponerle, creé el punto contenedor curriculum vitae, que es el div que vimos anteriormente, que es el que cubre todo el currículum, por lo que le puse un display flex para que me permita mover los divs dentro de este div, un padding de 50 píxeles para que se separe del navegador y no ocupe todo, un color blanco, como podemos ver aquí, es color blanco todo el div contenedor, y le puse un borde de un píxel que sea negro y un margen de 20 píxeles. De ahí tengo el div que creé, el div fondo, el que pudimos ver anteriormente, que está aquí, que solo es un div vacío, que le puse el nombre de fondo. Y este es el color azul que podemos ver aquí atrás. Entonces le puse posición absoluta para que al momento de ponerle no altere a los demás divs. Porque si es que está en otro tipo de posición, por ejemplo, yo al momento de colocar el div aquí en esta posición de aquí, me va a alterar el div parte uno y el div parte 2 y no se va a poder poner atrás de estos. Entonces al momento de hacer a posición absoluta me permite que no altere los otros divs. Le puse el color azul y le fui posicionando con top left en porcentajes para mantener proporcionalidad y le creé de un ancho de 94.5 viewway, que vendría a ser todo lo que nosotros vemos en el web sería el view. Entonces el view wave sería lo que vemos de ancho por lo que vemos de alto. Entonces de ancho le puse un 94.5 de lo que vemos de ancho y un alto del 90% de lo que vemos de alto. Y un z index 0, que en este caso lo utilizo para mandarle al fondo, porque tanto el div parte uno y el div parte 2 tienen un index 1. Entonces, al momento de tener menor prioridad que las otras partes, este se me manda al fondo de los otros divs. De ahí tengo el div de la imagen del curriculum vitae, que le puse flex grab para que se envuelvan en fila, y align center para que el div quede totalmente, que la imagen quede totalmente centrada dentro del div. Y de aquí puse parámetros a la imagen del div, que por ejemplo sería un redondeado del 60% para que se haga lo más redondo posible sin perder proporcionalidad, una anchura de 300 píxeles y un alto de automático para mantener la proporcionalidad. Aquí puse un borde de 10 píxeles color azul, que es este que apreciamos aquí. Luego continuamos con el div de la parte 1, que vendría a ser toda la parte izquierda de la web. Entonces le puse un color blanco, un borde negro de un píxel, un margen de 20 píxeles, que el margen es lo que permite que esté separado de esta zona de aquí del div, el margen de 20 píxeles, y aquí también hay 20 píxeles. Y el padding de 20 píxeles, en cambio, permite que esté separado toda esta zona de aquí, esté separada por 20 píxeles. El Z-index 1, que como ya expliqué, es para que se ponga por encima del div de fondo, que es como un div auxiliar nomás. Y aquí tenemos el div del título curriculum vitae, que son parámetros solamente para el tipo de fuente, para el tipo de letra, como por ejemplo sería el tipo de letra, la anchura de la letra, el color de la letra, el tamaño de la letra y el interlineado de 1.5 y un margen de 20 píxeles. Lo mismo para el texto, solo son parámetros para el texto que se encuentra dentro del currículum, que es el texto de aquí. Por ejemplo, está el tipo de fuente, el color de la fuente, el tamaño de la fuente y el interlineado de la fuente. De ahí en parte 2 creamos un div con un ancho del 190% y un alto del 100%, con un margen de 20 píxeles y un padding de 20 píxeles, que el margen es para que esté separado de esta parte y de esta parte, y el padding es para que esté dentro del div separado los textos. De ahí tengo el div título principal, que vendría a ser mi nombre, Daniel Carranco.
donde le puse el tipo de fuente, la anchura de la fuente, el color de la fuente y un tamaño de fuente mucho más grande de 100 píxeles para que resalte. También tengo el título secundario, que es el estudiante de software, que es los mismos parámetros del título principal, solo que este tiene un tamaño mucho menor. Y de ahí, experiencia laboral, ese vendría a ser el título del currículum vitae que ya presenté y lo demás sería el texto del currículum vitae. Y por último, me quedaría explicar cómo realicé el navegador. El navegador es exactamente el mismo en toda la web. Creé un nav y adentro del nav hice una lista no numerada donde se encuentra inicio, hobby y adentro de la lista puse un div para luego posteriormente poder mostrar hobby 1, hobby 2 y hobby 3. Esto le dimos estilos con el CSS donde puse un tipo de lista ninguno o none que es para quitar las viñetas de la lista porque cuando creamos una lista normalmente esta es presentada en forma de viñetas y de manera vertical. Entonces al momento de poner en none, este quita las viñetas y lo presenta como si fuese un texto. Le puse un redondeado de 14 píxeles, un margen de cero, un padding de cero y el color del nav que sería un grisáceo que es el que podemos observar. De ahí le puse a cada uno de estos títulos un inline block para que se comporte como bloque pero que permita apilar un elemento atrás de otro. Entonces eso es lo que me permite que cada uno tenga su cajoncito. Y adentro de que vendría a ser el texto dentro de estos bloquecitos, le puse un radio de 14, un color blanco, el color de fuente blanco, un tamaño del 100% y un text decoration none, que es lo que hace esto. Al momento de nosotros poner una referencia en el A, se nos pone por defecto una barra baja y se le cambia el color de la letra a un azul. Entonces, para quitar eso, le puse un Dex Decoration None, que es lo que permite que no se presente ninguna de esas características, lo cual hace un poco más estético el navegador. De ahí le puse una función over para que al momento de poner el mouse encima del navegador y dentro de la función y dentro del bloquecito cambie de color a un gris más oscuro. Y de aquí está el contenido para el dropdown que vendría a ser los hobbies. Puse una posición relativa para permitir mover los divs dentro, un display block que es para que se apilen en bloquecitos cada uno del hobby 1, hobby 2, hobby 3. Y está el dropdown content que es igual tiene un z index alto para que este se sobreponga por encima de todos porque daba el problema de que este se ponía atrás de la lupa y atrás del árbol tapando el menú hobby. Entonces le pusimos un z index alto para que tenga prioridad, una posición absoluta para que pueda desplegarse libremente, que no se despliegue mientras no se le, un display none, para que no se despliegue mientras no se le pone el mouse encima, un color gris, un ancho de 120 píxeles y unas esquinas redondeadas de 14 píxeles. De ahí el dropdown content es para modificar las letras dentro del contenido que vendría a ser el color blanco, un padding 1216 y una decoración de ninguna para igualmente quitar la línea por abajo y el color azul cuando hacemos referencia del, de algún HTML o algún enlace. De ahí ponemos el over drop content que es display block, que es lo que nos permite que se despliegue hobby 1, hobby 2 y hobby 3. El drop down content dos puntos over para que al momento de poner en hobby 1, hobby 2 y hobby 3 se cambie de color. Y eso sería todo respecto a mi página web, de cómo desarrollé y la forma en la que lo hice. Muchas gracias.